Hola, el siguiente episodio fue grabado tanto en inglés como en español. Esta es la versión en español con subtítulos disponibles en ambos idiomas. To listen to the English version, visit our website theengineeringprofessor.org and subscribe on your preferred podcast platform and to our YouTube channel. Este podcast y sitio web están diseñados para ofrecer contenido informativo y que provoque reflexión a nuestros oyentes y lectores. Las opiniones y puntos de vista expresados por la presentadora y sus invitados en el programa y en el sitio web no reflejan necesariamente las opiniones de sus empleadores o agencias financiadoras. Bienvenidos al podcast de Engineering Professor Speaks Education. Soy Cindy Rivera Jiménez y en este espacio de divulgación científica bilingüe exploramos junto el arte, la ciencia y la política de ser un educador en ingeniería. Hoy tenemos el honor de contar con una científica extraordinaria, la doctora Ana María Porras. La doctora Porras es catedrática auxiliar en el Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de la Florida. La doctora Porras cursó sus estudios en Ingeniería Biomédica, comenzando con una licenciatura en Ciencias en la Universidad de Texas en Austin, allá para el 2011. Luego continuó sus estudios en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde obtuvo una maestría en Ingeniería Biomédica en el 2013 y un doctorado en Ingeniería Biomédica en la misma institución en el 2016. Su trayectoria educativa culminó con una beca postdoctoral presidencial en Cornell University del 2019 al 2022, así que está súper preparada. La doctora Porras es una pionera en el campo de biomédica, liderando el innovador laboratorio de interacciones entre tejidos y microbios, o TMI por sus siglas en inglés, con una especialización en ingeniería de modelos de enfermedades in vitro. Allana el camino para desentrañar los misterios de cómo interactúan los microbios y las células humanas. Su investigación se centra en comprender el papel crucial que desempeña la matriz extracelular humana en el desarrollo de enfermedades en los ámbitos de microbioma, la salud global y las enfermedades infecciosas. Pero los talentos de la doctora Porras no terminan ahí, por eso es que ella es nuestra primera invitada. También es destacada artista científica, fusionando hábilmente su experiencia científica con destrezas artísticas. Su capacidad para comunicar conceptos científicos complejos de una manera inclusiva y multilingüe le ha valido una reputación como una experta en comunicación científica. Así que, Ana, bienvenida al podcast donde estas dos profesoras van a hablar de educación. Hola, Cindy, gracias, ¿no? Qué linda introducción. Claro. Ya me está dando pena. Te lo mereces, te lo mereces. Bueno, lo primero que me gusta hablar en este podcast es como contextualizar lo única, ¿verdad? Que tú eres y qué cosas tú traes, ¿verdad? No solamente a tu área de biomédica, pero también a la parte de educación. Así que mi primera preguntita para ti es, ¿cómo te convertiste en profesora de ingeniería? Y si puedes compartir con nosotros algunos detalles o momentos críticos de tu trayectoria. Bueno, sí, yo creo, cuando lo pienso así en retrospectiva, yo creo que empezó desde muy pequeña, tanto mi mamá como mi mamá como mi papá son profesores e ingenieros, entonces yo creo que desde muy chiquita para mí fue muy normal que mi mamá, o sea, yo crecí en un mundo en el que era muy normal que una mujer fuera ingeniera porque mi mamá era ingeniera. Mis primas mayores son ingenieras, entonces creo que crecí en un mundo de pronto distinto a como crecen muchas niñas. También desde pequeña, cuando yo estaba en el colegio, a mí me gustaba dar tutorías, mis compañeros iban a mi casa que yo les diera tutorías de matemáticas, de cálculo en el tablero. Entonces desde pequeña ya me apasionaba mucho enseñar. Sin embargo, me demoré un montón en llegar a la ingeniería biomédica. Yo crecí en Colombia la verdad la ingeniería biomédica no existía cuando yo era pequeña como disciplina, no existía. Bueno, incluso acá en Estados Unidos no lleva mucho tiempo, entonces no es como que yo creciera sabiendo qué era eso. Me enteré después de graduarme del colegio, de hecho. Yo no sabía qué estudiar, mi mamá se enteró que existía bioingeniería en otra universidad y ahí yo aprendí que uno podía aplicar la ingeniería a la biología y a los seres vivos.
Entonces ya, y yo dije, esto es lo mío, porque a mí sí me gustaban mucho las matemáticas, siempre me ha gustado resolver rompecabezas, legos, etcétera, pero yo no me imaginaba, no sé, diseñando celulares, computadores, carros, eso no, nada que ver. Entonces yo creo que ese fue un momento súper crítico, como que mi mamá, bueno, y eso también, ¿verdad? Habla del estado de la ingeniería biomédica en Latinoamérica en ese momento, que mis papás que eran profesores de ingeniería, ellos tampoco sabían que existía, y ella tuvo que viajar a otro lado, enterarse que eso existía y luego contármelo a mí. Entonces así llegué yo a la ingeniería biomédica. Por eso también llegué a Estados Unidos, porque en Colombia no habían muchas universidades donde uno pudiera estudiar esa carrera, y fue por eso que yo me vine a Estados Unidos y a la Universidad de Texas. Si hubiera estudiado otra cosa, seguramente me hubiera quedado en Colombia. Entonces así llego a la ingeniería biomédica, así llego a Estados Unidos, y después poco a poco voy como confirmando. Fui tutora muchos años en la universidad, cuando todavía estaba estudiando. Fui tutora 4 años, entonces ahí seguí explorando este amor que tengo por educar a las otras personas, y poco a poco también entré a un laboratorio, descubrí que me gustaba hacer investigación. Bueno, la verdadera razón por la que yo hice un doctorado es que aprendí que para uno poder ser profesor universitario aquí en Estados Unidos, uno necesita tener un doctorado. Bueno, y en Latinoamérica cada vez más también. Entonces, en realidad hice un doctorado por eso, porque yo sabía que quería ser profesora. Creo que no siempre esa es, y profesora en el sentido de enseñar, no tanto de hacer investigación. Yo creo que eso no es tan común, sobre todo aquí en Estados Unidos, que la mayoría de gente hace doctorados más impulsados por la parte de investigación, pero pues así y con el tiempo logré mi meta, pero sí fue un camino bien largo. Qué bonito, ¿no? Y nada, eso fue en 2011 que tú comenzaste tu carrera en biomédicas, así que ¿ha cambiado el campo de biomédica allá en Colombia o continúa sin haber carreras? Sí, ha cambiado un montón. E incluso durante el tiempo, o sea, yo empecé en la universidad en el 2006, me gradué en el 2011. E incluso durante esos años empezaron a abrir más. Entonces ahora sí ya hay en más universidades, y sobre todo en universidades que son de aún más alto nivel, como la Escuela Colombiana de Ingenieros en Medellín. También está la Universidad de los Andes en Bogotá, que tiene ingeniería biomédica. Incluso en mi ciudad, que en mi ciudad no había, en Bucaramanga, no había ingeniería biomédica, ahora hay en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en la UNAM. Entonces, sí, hay el panorama mejorado, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Falta mucho por hacer, porque todavía yo creo que en Latinoamérica ahora está pasando lo mismo que pasaba acá cuando yo me gradué en el 2011, que es que los empleadores no entienden muy bien qué es un ingeniero biomédico, por qué contratar a un ingeniero biomédico versus un ingeniero mecánico, pero sí se ha progresado un montón. Bueno, pues eso nos lleva a la próxima pregunta. Si pudieses resumirlo brevemente, ¿cuál es tu investigación actual y qué te motivó a trabajar en eso? Esa es una pregunta que me gusta mucho. Bueno, yo cuando recién llegué a la ingeniería biomédica, a mí me apasionó mucho un tema que se llama ingeniería de tejidos, que es esta idea de uno poder crear un tejido en el laboratorio y como dárselo a un paciente, en vez de, por ejemplo, tener que esperar un trasplante de un órgano o algo así. Y eso a mí me llamó mucho la atención, sobre todo porque yo tengo una prima que ya falleció, mi prima Joana recibió un trasplante de riñón. Y parte de la razón por la que ella falleció es porque eventualmente ese nuevo riñón falló, y pues ya ella, en la espera de un segundo trasplante, falleció. Entonces siempre me veía conociendo la historia de mi prima y su trasplante. Eso a mí de una vez como ingeniería de tejidos me encantó. Ya cuando fui avanzando en el doctorado, por ejemplo, aprendí que podemos crear enfermedades, podemos crear tejidos, perdón, pero hacerlos enfermos a propósito. Y eso nos ayuda a estudiar cómo y por qué pasan las enfermedades en el laboratorio sin necesidad de utilizar tantos animales, o a veces es como casi que imposible conseguir tejidos humanos enfermos. Y ya más adelante, entonces ahí llegué, como la mitad de la descripción de mi laboratorio es esa. Nosotros diseñamos cosas que se parecen a tejidos enfermos en el laboratorio para estudiar por qué pasan las enfermedades. Ya cuando terminé mi doctorado, lo mismo que les digo, yo soy de Colombia, y pues se supone que cuando tú piensas qué quieres hacer cuando seas profesor es pensar ya a súper largo plazo. Entonces, ¿qué te gustaría hacer en el futuro?
yo no sabía, pero lo que yo sí sabía era que quería tener la oportunidad de colaborar más con personas en Latinoamérica, en Colombia, como hacer algo más relacionado a la salud global. Y en un montón de preguntarle a la gente, ay, como, no sé, cómo podría combinar esto con salud global, tal vez con enfermedades tropicales. Todo el mundo me decía, ay, oye, la verdad no sé, es que nadie, la verdad en ingeniería de tejidos nadie está haciendo eso. Eventualmente llegué a trabajar con alguien que estudia la microbiota intestinal, que son las bacterias que viven en nuestros intestinos. Y pues como tú dices, para hacer una historia larga, corta, eso básicamente es lo que hacemos ahora en mi laboratorio, es crear esos tejidos de enfermedades enfermas para estudiar cómo nosotros como seres humanos interactuamos con los microorganismos. Entonces, estudiamos microorganismos buenos, los que pertenecen a nuestra microbiota, así como microorganismos malos, que son aquellos que, por ejemplo, causan enfermedades tropicales infecciosas, que vemos mucho en Latinoamérica y con menor frecuencia en esta parte del mundo. Bien chévere. Hay algo en la metodología cualitativa, que es el trabajo que yo estoy haciendo, que se llama la posicionalidad, ¿verdad? Una posición que uno tiene como investigador. Y es bien evidente en esto que tú me estás explicando que quien tú eres, tu trasfondo, están guiando las preguntas que tú haces, la metodología que escoges, la población y la manera de diseminar tu trabajo, básicamente. Sí, yo creo que lo que más aprendí en mi estancia postdoctoral fue eso. O sea, yo siento que antes de eso yo estaba haciendo lo que las otras personas pensaban que era importante o chévere. Y durante mi postdoc como que tuve mucho tiempo para pensar, bueno, qué es lo que yo quiero hacer y en lo que yo siento que yo puedo aportar más. ¿Verdad? Porque no siempre en lo que uno puede aportar más es, no sé, en lo que todas las otras personas están estudiando, ¿sí? Ni tampoco es lo que te va a apasionar más o lo que te va a traer mayor felicidad o incluso tener mayor impacto. Entonces, sí, desde el postdoc sí he intentado eso, como, o sea, yo sí quiero que cuando la gente escuche en lo que yo estoy trabajando digan, ah, pues claro, tiene mucho sentido que Ana esté haciendo eso. Sí, eso para mí es súper importante, se ha vuelto bien importante. Qué chévere. Bueno, pondré en los show notes un artículo de Secules y colaboradores que habla un poquito de ese tema de posicionalidad, aquellos investigadores de disciplinarios, ¿verdad? Como tú, que quieres realmente tener una posición en su personalidad y lo que hace, posicionalidad, perdón, y lo que hacen. Bueno, cambiando un poquito el tema y no cambiándolo, es realmente, a mí me parece bien interesante cuál es tu filosofía de enseñanza y de mentoría y cómo la investigación que tú haces influye, ¿verdad?, en esos valores y principios donde tú defines esa filosofía. Sí, bueno, yo tengo varias filosofías. Una, yo considero que mis estudiantes, tanto en el salón de clase como los que tengo acá en el laboratorio, a mí me gusta tratarlos como adultos y como seres humanos completos. Entonces, yo creo que es súper importante y como individuos, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante darles oportunidades para que ellos y ellas mismas desarrollen sus propios intereses, tomen sus propias decisiones. Entonces, por ejemplo, en mi laboratorio tenemos prohibidas las palabras que ellas me digan a mí como, es que me gustaría saber lo que usted quiere que yo haga. Eso está prohibido, ¿sí? Porque ese no es mi rol, no es yo, aunque sí, bueno, sí soy su supervisora, no soy yo pues la que como una dictadora decide lo que hacemos en el laboratorio. También me parece súper importante y esto mismo va con todo eso que he aprendido de posicionalidad, eh, como proveerles a los estudiantes oportunidades para entender el contexto social en el que estamos desarrollando nuestra investigación y entender también como los sesgos bajo los que investigamos y de pronto así también desarrollar estrategias para evitar o contrarrestar esos sesgos. Entonces, en el ámbito de la investigación, de la ingeniería biomédica o incluso en el salón de clases, por ejemplo, a veces no nos damos cuenta que en la ingeniería biomédica estamos usando ciertos tipos de cuerpo para diseñar tecnología o que de pronto las muestras que estamos recolectando, en nuestro caso de microbiota intestinal, que todas vienen desde cierta población del mundo y excluyen a otras. Entonces, ese tipo de cosas para mí es importante. ¿Qué más? Otra cosa que es súper importante para mí es desarrollar habilidades de comunicación
comunicación en el sentido de pronto de como lo pensamos más tradicionalmente, que es como, no sé, poder expresarse en una presentación o en una palabra escrita, pero también comunicación en el sentido de construir puentes entre nosotros como científicos y la sociedad en general, y también de comunicación intercultural. Entonces, ¿cómo, si estamos ya en un mundo que está tan globalizado, en un mundo tan diverso, cómo nos comunicamos a través de esas diferencias? Todos esos son como pedacitos que para mí son importantes en esas relaciones. Y esto es la perfecta transición para el próximo tema, porque una de las cosas que yo quiero hacer en este podcast es traer personas que hacen trabajo disciplinario como tema principal en su investigación, pero que tienen un compromiso grande en crear programas y esfuerzos que sean educativos. Y en tu trayectoria tú has hecho eso, tú has podido casar, ¿verdad? Esas dos pasiones que tú tienes por la educación y la investigación técnica. Además de esas, ¿cómo se dice? Además de esas investigaciones que has hecho, ¿verdad? En ingeniería biomédica, tú has hecho esfuerzos también en poder hacer esfuerzos educativos para democratizar el acceso a la información científica en varios idiomas. Y yo estoy particularmente interesada en un artículo que voy a poner en los show notes que ha sido visto por más de 30,000 veces, un montón de downloads, como 3,000 downloads, citado 73 veces, y este artículo es con tu colaboradora, ¿verdad? Es colaboradora. Sí. ¿Cuál es el nombre de ella? Melissa Cristina Márquez. Melissa Cristina Márquez, tengo el apellido aquí, así que el artículo se llama Science Communication in Multiple Languages is Critical to its Effectiveness, y está en Frontiers in Communication, así que voy a poner un link para ese artículo en los show notes. Y algo que quiero mencionar es que la razón principal por la cual Ana está aquí, ¿verdad? En este artículo, en este primer episodio de esta temporada, es porque tú fuiste fundamental para motivarme a dar el paso y comenzar este podcast. Y quiero reconocerlo y darte las gracias porque yo siempre hablo de la comunidad que estamos creciendo y haciendo, ¿verdad? A través de la educación. Pero yo había conceptualizado este podcast como para el 2016, pero tenía un miedo de hablar inglés y tenía un miedo de no sentirme que hablaba suficiente español. Como mi mundo ahora es bilingüe, como constantemente estoy cambiando entre un idioma y el otro, se me hace a veces difícil y me daba pena, porque es real, ¿verdad? Una pena poder comunicarme en un idioma mal y en el otro idioma también mal. Así que después de leer este artículo, y hay otro artículo que voy a poner en los show notes, que es de Gajo y Bert Mood en 2018, que es en el mismo tema de Scientific Communication, me di cuenta que tenía que tirarme de pecho, como diríamos los puertorriqueños, y empezar a hacer este trabajo que no es una experimentación, no sé cómo va a resultar, no sé si el formato le va a gustar a todo el mundo, pero es mi intención enseñar a las personas en la cabeza de nosotros, que nosotros estamos constantemente en español y en inglés, que podemos consumir ese contenido en ambos idiomas y comunicar ese contenido. Así que hablando de ese artículo que tienes en Frontiers in Communication, ¿qué te motivó a trabajar este tema de democratización científica, del acceso a la comunicación, y qué experiencias en particulares te motivaron a trabajar en esto? Sí, bueno, ese artículo surgió, bueno, y surgió además porque yo un día le escribí a Melissa por Twitter en un mensaje directo como, oye, quiero escribir sobre esto, ¿te interesa? Y, y así surgió, las redes sociales son muy poderosas. Pero antes de eso, ese artículo se publicó en el 2020 y para ese entonces yo llevaba 2 años con un proyecto de divulgación científica que yo tengo, que bueno, en español se llama Micromartes, en mi cuenta como Anaerobias, me encuentran en todos lados, y en ese yo uso bacterias que hago y microorganismos que hago en crochet para enseñarle a la gente sobre distintos aspectos de los microbios que están dentro de nosotros y que nos rodean. Entonces ya tenía como 2 años de experiencia en eso. Yo originalmente empecé a hacerlo solo en inglés y fue una de mis primas la que me dijo como, oye, súper chévere lo que estás haciendo, pero no entiendo nada. Entonces ahí yo misma, como que yo misma me di cuenta como, oh, un poco de lo que tú estás diciendo, Cindy, me di cuenta como, wow, estoy ya tan acostumbrada a hablar en inglés que ni pensé en eso. Entonces empecé a investigar un montón y para ese entonces las cosas han cambiado un poco, bastante desde la pandemia,
pero en esa época, por ahí en el 2018, eran muy poquitos los divulgadores científicos o podcasts, incluso en español. Entonces yo creé esta cuenta Narobias que es exclusivamente en español y empecé como, sí, a enfrentar un poco ese miedo de, ay, la verdad ni siquiera sé cómo se dice nada de la ciencia en español, me tocó aprender un montón. Y con eso mismo empecé a profundizar en ello, conocí otras personas que estaban haciendo lo mismo y eso me dejó como rondando mucho en la cabeza este tema, el tema de el problema que, aunque obviamente es beneficioso que muchas cosas de la ciencia se traten en inglés porque nos permite que nos comuniquemos incluso estando en distintos países, permite que muchas personas leamos papers, obviamente hay un lado positivo, pero también hay un gran lado negativo y es que la mayoría del contenido científico, tanto comunicación formal, o sea, como los artículos que nosotras, por ejemplo, leemos, las conferencias a las que vamos, la mayoría, sobre todo los más, entre comillas, importantes, están en inglés, pero incluso también, por ejemplo, todo lo que es divulgación científica, hay muchísimos recursos en español y súper pocos recursos en otros idiomas. Entonces, eso era lo que yo le escribí a Melissa, como, oye, Melissa, ¿quieres escribir un poquito sobre esto? Ella era de las pocas personas que yo había visto, ella trabaja con tiburones y hace mucha divulgación como para quitarle la mala fama a los tiburones. Entonces, para mí ella era como una ídola y yo le escribí, nunca me imaginé que me fuera a decir como, sí, escribámoslo. Y además nosotras dijimos como, bueno, vamos a escribir esto como con lo que a nosotras nos parece que deberían hacer las instituciones y personas para contrarrestarlo, pero yo creo que jamás de los jamases nos imaginamos que a tantas personas les fuera a gustar. Además, porque la verdad, cuando lo enviamos, para las personas que nos escuchan, de pronto saben que pasan por revisores, los revisores te dan comentarios, la primera ronda de esas revisiones fue brutal, o sea, fue como, sí, nos gustó el artículo, pero aquí hay estas 30 sugerencias y la verdad fue gracias a los revisores que el artículo quedó tan bien escrito, porque sí nos ayudaron a meterle mucha sustancia. Y nunca nos imaginamos, claramente es un tema como este tema de la importancia del multilingüismo en la ciencia, claramente es un tema que mueve muchas pasiones y que ha afectado a muchas personas porque el recibimiento del artículo, y como tú dices, ha sido increíble, o sea, ha hecho que muchas personas empiecen a cuestionar cosas y ha apoyado también a varias personas a que intenten hacer sus propias cosas y que de pronto les dé un poquito menos de miedo a hacer algo en un idioma distinto al inglés. Maravilloso. Y para aquellos que quieran saber, el tema es, ¿verdad?, democratización del conocimiento y está relacionado a obtener y diseminar, ¿verdad?, el conocimiento a través por muchas audiencias, ¿verdad?, que no solamente tienen que ser personas académicas o personas que dominan un idioma en particular. Así que los exhorto a que lean un poquito más o que lean el artículo que lo vamos a poner en los show notes. Otra preguntita que yo tengo sobre eso. ¿Cómo identificas las comunidades o audiencias que necesitan más acceso a esa información científica en varios idiomas y qué estrategia tú utilizas en tu divulgación científica? Esa es una súper buena pregunta. Yo siento que también esto es algo en lo que yo he evolucionado un montón con el tiempo. O sea, yo siento que cuando yo empecé a hacer todo esto de divulgación, yo estaba más como, ay, yo quiero hacer esto, entonces voy a hablar sobre microbios X y no necesariamente contaba una historia, era como aquí hay información interesante sobre los microorganismos. Y con el tiempo y sobre todo las lecciones que aprendí durante el COVID-19, como se pueden imaginar, pues mi cuenta ya era sobre microorganismos, entonces ahí aprendí bastante más a escuchar. Entonces, lo bueno, por ejemplo, yo trabajo mucho en redes sociales, entonces en redes sociales lo que yo considero es importante es como aprender a entender tu audiencia, que no siempre va a ser en redes sociales, a veces uno crece y después se da cuenta, oh, wow, me sigue un montón de gente nueva con nuevos intereses que es distinto, digamos, si tú estás físicamente yendo a una comunidad, eso es otra cosa. Pero al menos en redes sociales, pues lo chévere es que puedes interactuar y vas empezando a aprender como qué es lo que quieren saber. Entonces empecé a usar mucho los stickers de preguntas, poner atención en los comentarios, la gente que quería saber. Cuando empezaron las vacunas, claro, eso sí fue el boom. Mucha gente quería saber un poco más sobre las vacunas, cómo funcionan, son seguras o no, cuál metodología se usa para saber si son seguras o no. Y pues ahí
también se ha ido perfilando poco a poco, se fue perfilando el contenido de mis redes sociales. Yo siento que ahorita últimamente he estado un poco más alejada de las redes sociales y desde que llegué a la Florida me he estado concentrando un poco más en dos cosas. Aquí localmente he estado trabajando mucho con una organización que se llama Unidos Now, que sirve y ayuda. Cindia también ha colaborado con ellos y en esa organización trabaja con muchas familias latinas. Entonces, para mí eso era como, o sea, yo sé que aquí en el estado de la Florida hay un montón de personas, como el 26% de la población se identifican como latinos, latinas, latines, hispanos, y la gran mayoría de ellos hablan español en la casa. Y desde que yo llegué acá me di cuenta que nuestra universidad es muy poco o nada el contenido que muestra en español. Entonces ahí me di cuenta, como tú dices, hay una necesidad. Pero esta vez lo he querido hacer distinto, entonces cada vez que colaboramos en algo nuevo con Unidos Now, yo empiezo por hacer muchas preguntas. Entonces, preguntar, ¿ustedes qué necesitan? ¿Qué están planeando en el próximo año? ¿Cómo les podemos, sí, cuáles son los objetivos que quisieran alcanzar con sus programas? ¿En qué les podemos ayudar nosotros? Que es súper distinto a lo que yo hacía antes, que era más como científica, yo creo que ustedes deben saber X. Y aún así, uno siempre se encuentra sorpresas. Por ejemplo, en el otoño, Cindy y yo colaboramos con Unidos Now en un evento en el que iban a asistir niños y sus familias. Y nosotras preparamos contenido en español y en inglés. ¿Sí? Y yo nunca me esperé que cuando preguntáramos quiénes prefieren español, todos los papás, pum, mano arriba. Cuando preguntamos quiénes prefieren inglés, todos los niños, mano arriba. Entonces ahí me di cuenta como, oh, wow, esto del bilingüismo aquí en la Florida es bastante más complejo de lo que yo, como recién llegada al estado, me imaginaba. Entonces yo creo bueno, es eso. En, en otro proyecto en el que yo trabajo, también trabajo un montón con una organización que se llama Clubes de Ciencia en Colombia. En ese proyecto, aunque es en Colombia, también muchas veces nos encontramos estos problemas de multilingüismo porque nosotros trabajamos con frecuencia en zonas rurales, en comunidades indígenas. Y ahí de nuevo, otra vez nos pasa que llegamos y en ese caso, ¿verdad? La lengua colonizadora dominante es el español y pues son las comunidades indígenas y las lenguas indígenas que quedan al margen. Y ahí también ha sido para nosotros un proceso de aprendizaje. Entonces ya con el tiempo, por ejemplo, hemos involucrado más a los profesores para que nos ayuden, por ejemplo, a que las cartillas queden en ambos idiomas. Si les pedimos a los chicos, a veces les pedimos que escriban cartas o cosas así. Eh, Ellos las escriben en su idioma nativo, entonces como que todo ha sido un proceso de evolución, pero yo creo que lo más importante es saber escuchar y entender las necesidades del otro. Bueno, me gustaría saber ahora, sabe, todo suena bien bonito, todo suena como que bien alentador, pero todo hay desafíos, ¿verdad? Y hay diferentes retos que pues como académicos, académicas, ¿verdad? Tenemos que manejar dentro de la descripción de trabajo. Así que, ¿cuáles son algunos de los retos o desafíos que has encontrado en hacer este tipo de divulgación científica más accesible para la audiencia? Sí, bueno, no, tienes toda la razón, son muchos, son muchos. Sí, no sé, voy a nombrar algunos en distintas categorías. Necesitamos como 3 podcasts para esto. Sí, literal. Pero bueno, empezando por una cosa que mucha gente me pregunta, que es como, ¿cuánto, cómo haces para hacer tanto? Y la verdad es que no se puede hacerlo todo. O sea, uno tiene tiempo limitado, sobre todo que, por ejemplo, todo esto de divulgación científica técnicamente siempre ha estado por fuera de lo que son mis responsabilidades por las que me están pagando. Entonces, con frecuencia todas estas cosas las termino yo haciendo en la noche, los sábados. Entonces, encontrar tiempo para hacerlo es complejo y tampoco, justo hace 2 semanas estaba en un panel sobre arte y divulgación científica, como esa intersección, y alguien nos preguntó, ¿ustedes cómo financian todo esto? Y nosotros como, la verdad la mayoría de veces lo hacemos gratis, como que no hay muchos fondos para esto. Esa es una cosa, falta de tiempo, falta de dinero. Otra cosa que también a veces, que yo creo que es la parte más frustrante, es que
pues todos estamos jugando dentro de como unas definiciones más tradicionales de lo que es ser ingeniero, de lo que es ser un académico, etcétera. Y aunque muchas de estas definiciones están en el proceso de cambiar y están evolucionando, la academia todavía es un mundo bastante tradicional. Entonces, aunque digamos yo investigue sobre comunicación científica o otras personas del área de la divulgación científica reconozcan mi trabajo, no es considerado como investigación tradicional dentro de mi disciplina, la ingeniería biomédica. Entonces eso a veces también es frustrante porque a veces siento como que, o sea, tengo que hacer el doble, triple de trabajo, o sea, tengo que hacer un montón de cosas, ser una superestrella en mi investigación y disciplina técnica para que me acepten toda esta otra parte de mi identidad profesional como algo que es importante, valioso, reconocido. A pesar de que si el COVID-19 me enseñó algo, es que, por ejemplo, la adopción de tecnología, el tipo de tecnología que nosotros creamos en la ingeniería biomédica va a ser imposible sin divulgación científica. O sea, si eso pasó con las vacunas, si la gente no lo entiende, nadie lo va a usar. Pero bueno, eso es otra historia. Eso es complejo y bueno, también es complejo. Yo creo que otra cosa que es compleja ya más a nivel personal que yo creo que tú, Cinia, te identificas mucho, es que uno entre más interdisciplinario se vuelve y más se envuelve en otros temas, uno también empieza a tener como una pequeña crisis de identidad, como, ¿pero qué soy yo? O sea, ya no soy ni ingeniera, porque incluso esto me pasa en la parte técnica, ¿sí? Porque yo estudio microbios, pero en los currículos de ingeniería biomédica ni siquiera enseñan microbiología, entonces es como, pues, ¿qué soy? Microbióloga, ingeniera, divulgadora científica, artista, profesor. Eso también a veces es un poco complejo como de navegar todas estas cosas al mismo tiempo. Ya, yo estoy pasando esa, bueno, la estoy ya pasando esa transición de, oh my God, no voy a ser más ingeniero químico, ¿sabes? ¿Qué queda de mí? Como si uno fuera definido por esas cosas Por eso, ¿verdad? sin valorar y aceptar la evolución personal y lo que todas esas vidas traen para la próxima vida que estás creando, ¿verdad? Profesionalmente. Así que te entiendo. Una de las partes bien difíciles de que yo también estoy empezando a navegar ahora que tengo este podcast y tengo otra manera de diseminar mi trabajo, es cómo medir el impacto, ¿sabes? Porque mucha gente, como tú dices, esto yo lo hago en horas extras, esto yo lo hago fuera de mi esfuerzo laboral. Sin embargo, tú estás creando espacios para ya hacerlo como parte de tu trabajo y uniéndote a estos grupos comunitarios, ¿verdad? Haciéndolo ya como una parte de servicio. Tú puedes ahí presupuestar un poco de dinero en tus propuestas, en la parte de diseminación, ¿verdad? De las propuestas, si tienes esa posibilidad. Sabe que uno busca esas maneras. Sin embargo, la parte de medida, de verdad, de métricas, es difícil. ¿Cómo mides? ¿Cómo se mide el impacto de tu trabajo en la democratización del acceso a la información científica? Y si puedes compartir con nosotros algunas métricas, indicadores que utilizas para evaluar el éxito de tus esfuerzos. Esa es una gran pregunta que es pertinente. Uno, el grant que estoy escribiendo justo en este momento. Que te Entonces, lo den, que te lo den. sí, esta semana que pasó me la pasé pensando mucho en esto. Yo creo que depende, ¿verdad? Depende. Bueno, y también volviendo, antes de entrar o andar más en esto, volviendo al tema del Inclusive SciComm Symposium, para quienes estén en Estados Unidos y quieren participar en el simposio, este es uno de los temas del simposio de este año. ¿Cómo medimos el impacto más allá y sobre todo más allá de los números fáciles de conseguir, que son tantas personas fueron a mi evento? Y que a veces el impacto no es algo, a veces el impacto es algo más cualitativo, o sea, no necesariamente que vayan miles de personas, no quiere decir que tenga mayor impacto a un evento al que fueron 10 personas, pero de pronto, no sé, terminaron no sé, llegó algo más profundo. Entonces les voy a contar algunos ejemplos de cosas que he hecho y sobre todo de distintos nuevos métodos que estamos implementando en clubes de ciencia. En, por ejemplo, en lo que hago en redes sociales, pues algunas métricas obvias son, por ejemplo, que tantas personas ven los posts, si está el engagement, que eso, todo lo que eso implica, que es, por ejemplo, comentarios, que tantas personas lo compartieron,
si los comentarios atrajeron más preguntas, eso ya es un poquito más cualitativo, pero como en ese tipo de cosas te puedes basar. En mi caso, yo antes usaba mucho las historias, entonces uno también podía ver, bueno, a qué punto dejaron de ver las historias, o sea, ahí ya demasiado largo, demasiado aburrido, entonces ahí puedes ir viendo. Durante el COVID-19, lo más difícil de hacer en divulgación científica es cuando tú quieres que la persona, como resultado de haber interactuado con tu contenido o de haber participado en tu actividad, cambie su comportamiento. Eso es lo más difícil. Eso se considera como, o sea, que vote de otra manera, que se vacune. Y el ejemplo que digo que es de vacunas es porque eso a mí me impactó muchísimo durante el COVID-19. Yo nunca me imaginé que muchas personas me escribían como, oye, yo me vacuné porque vi tus videos. Le mostré tu video a mi mamá y ella se vacunó. Yo no sé qué, eso a mí me impactó muchísimo. Es algo que nunca ni siquiera hubiera pensado que podía lograr con mis videos. Entonces, eso es una manera de medir impacto y esa es la manera más difícil, esa es la vara más alta en divulgación científica. Otras cosas que se pueden hacer, por ejemplo, bueno, en Clubes de Ciencia, como les decía, últimamente estamos experimentando con un par de cosas. Nosotros normalmente ya desde hace varios años hacemos encuestas pre y post. Entonces hacemos encuestas donde les preguntamos a los niños primero sobre su actitud en general hacia la ciencia, si han conocido antes científicos. Entonces, para explicar un poquito más, un club de ciencia es un taller que dura una semana, es súper interactivo, y hay dos instructores, un instructor que está basado afuera de Colombia y un instructor que está dentro de Colombia, y ellos trabajan esas 40 horas toda la semana con esos instructores en un tema específico. Entonces profundizan un montón en ese aspecto de la ciencia y además conocen muy de cerca a estas dos personas que muchas veces se vuelven como modelos a seguir para ellos, etcétera. Entonces, eso lo medimos y también algunas cosas más que hacemos es al finalizar la Semana de la Ciencia y en este caso pues medimos también el impacto de los niños hacia la comunidad. Terminando la Semana de la Ciencia, nosotros ponemos a los chicos a que ellos mismos presenten lo que hicieron en el club delante de toda su comunidad. O sea, invitamos a los papás. En 2 semanas hay un nuevo club y literalmente va a ser en la plaza del pueblo. O sea, todo el pueblo va a pasar y ver lo que ellos hicieron. Entonces, para nosotros esa también es una manera de nosotros medir, aunque no sea algo numérico, ahí también estamos midiendo qué tanto los niños aprendieron, les ayudamos a construir su confianza en sí mismos, etcétera. Y dos cositas nuevas que estamos haciendo que son más cualitativas. Desde el año pasado les estamos pidiendo a los niños que le escriban cartas a la ciencia. Y ahí nos hemos encontrado, yo no me acuerdo a quién se le ocurrió esa idea, yo creo que fue a Elisa, que es la directora de Cientelab, que es la organización que organiza los clubes, pero en esas cartas nos hemos encontrado cosas espectaculares, o sea, niños indígenas que contrastan la ciencia más tradicional de nosotros, de las personas blancas, versus el conocimiento de ellos. Nos hemos encontrado niños que antes odiaban la ciencia y después terminan amándola. También empezamos a experimentar con grupos de foco, entonces algunos poquitos niños se reúnen con nuestros voluntarios del nodo de educación y ellos les hacen preguntas. Bueno, así. Y en clubes tenemos algunas historias de súper éxito que también las medimos porque pues desarrollamos ya relaciones a largo plazo. Entonces hay sitios a los que hemos ido 5 o 6 años. Y eso para nosotros también es impacto. Y también es impacto ver que cada vez más papás y más personas de la comunidad van a las ferias de la ciencia al final. O, por ejemplo, bueno, este es un ejemplo un poco único porque sí es una intervención muy a largo plazo. También impacto puede ser la proporción de niños que llegan a la universidad o que terminan estudiando ciencias. Entonces, yo creo que hay de todo un poco y pues claramente también depende del, como no sé, el grado de compromiso que requiera la actividad que uno esté realizando. Tremendo. Y como les pasó a biomédica años atrás, ¿verdad? El área de ingeniería, de educación e ingeniería es un área nueva. Y para todos los oyentes que están haciendo trabajo disciplinario y quieren desarrollar este tipo de trabajo, colaboración es clave, ¿verdad? Porque tú tienes una peritaje y tú tienes unas experiencias y ¿verdad? Un expertise ahí haciendo el code switching.
pero realmente necesitas colaborar con personas que sepan hacer el trabajo cualitativo, que sepan hacer los reviews, ¿verdad? Para los reviews éticos, ¿cómo se dice reviews éticos? Me perdí. No sé, el protocolo ético, eso es una buena pregunta. Bueno, los que tengan que hacer la revisión de los protocolos de ética para bregar con humanos o trabajar con seres humanos. Y eso hace falta, ¿verdad? Porque esas conexiones hacen falta y una de las razones por la cual yo quiero hacer este podcast es para establecer esas colaboraciones entre gente que está haciendo trabajo disciplinario, trabajo de educación y que vean que nosotros todos tenemos fortalezas, ¿verdad? Y juntos entonces podemos hacer mejor trabajo y más de calidad y de más impacto. Así que me puedes hablar un poquito más sobre tus colaboraciones o alguna asociación, ¿verdad? Que ha ayudado muchísimo, ¿verdad? Para promover tu trabajo, no solo en el área científica, sino también la de divulgación científica. Sí, bueno, no, he sido muy afortunada de tener muy buenos colaboradores, eh, tanto en el área científica, por ejemplo, todo el trabajo que yo hice durante mi postdoc involucraba muestras de personas en distintas partes del mundo, en las Islas Fiji, en Guatemala, y nosotros, por ejemplo, sin mis colaboradores en Guatemala, jamás de los jamases este proyecto hubiera podido funcionar. Ahora que estoy empezando mi laboratorio aún peor porque pues tengo que confiar mucho, me estoy adentrando en temas muy nuevos y lo que tú dices, uno se entra en un tema nuevo y le toca aprender otras cositas, Uh-huh. otras cosas distintas y confiar mucho en ellos. Un tema súper chévere que tiene mucho que ver con todo esto de divulgación científica estoy colaborando con Zulma Cucunúa, que es una epidemióloga colombiana. Para los que son colombianos de pronto la conocen porque ella era como la epidemióloga más famosa durante la pandemia en Twitter. Y ella me invitó por mi trabajo en divulgación científica a ser parte de un proyecto donde el proyecto es súper grande y la idea es evaluar cómo el gobierno colombiano respondió ante la pandemia del COVID-19 y yo estoy en el nodo de comunicación. Entonces ahí como lo mismo que tú decías en educación en ingeniería, yo estoy aprendiendo un montón de comunicación con, con otros colaboradores ahí y otros estudiantes y profesionales en comunicación. Y nuestra tarea es entender un poco mejor cómo comunicó el gobierno colombiano a través, en mi caso, yo me estoy encargando de la parte de redes sociales, a través de sus redes sociales, cómo divulgó todo lo de la pandemia. Entonces, estamos dividiéndolo en distintos momentos de la pandemia y tengo a un estudiante de pregrado que me está ayudando a ver cómo eran las publicaciones, etcétera, todo esto, pero obviamente estoy aprendiendo un montón de ellos, o sea, estoy aprendiendo sobre, en el ámbito de la comunicación, cuáles, o sea, cuáles son las cosas valiosas o importantes, como esas métricas de éxito que debemos analizar. Estoy aprendiendo un montón sobre investigación cualitativa, que yo normalmente no hago absolutamente nada de investigación cualitativa. Y bueno, y ahí vamos poco a poco. También, por ejemplo, en mi salón de clase, donde también estoy experimentando. En Colombia también tengo colaboradores en el salón de clase, entonces vamos a estar haciendo un intercambio. Una de mis clases va a estar haciendo un intercambio virtual con otra clase en Colombia. Y ahí tengo uno, a mi colaborador, que es el otro profe en Colombia con el que vamos a estar trabajando en conjunto para desarrollar los módulos y que nuestros estudiantes trabajen juntos. Y también tengo colaboradoras en el Centro Internacional acá de la Universidad de la Florida, que ellas fueron las personas que desarrollaron el instrumento para poder evaluar si mis estudiantes sí están mejorando sus habilidades para comunicarse entre dos culturas. Entonces, sí, lo que tú dices es súper claro, o sea, zapatero a sus zapatos. Uno va aprendiendo, pero sí tiene que confiar en la gente que sabe. Sí, eso es bien, bien importante, ese advice que estás dando. Y cuando la gente habla de comunicación, quiero que sepan que no es comunicación necesariamente gente que trabaja como frente a las cámaras, dando las noticias. La gente de comunicación tiene que saber cómo colectar data, analizarla temáticamente, producir resultados, saber diferentes métodos de trabajo social y data social, porque bregan con personas para poder
colectar esa data, es importante Sí. saberlo. Total, y con ella, con ellos he aprendido que sí, claro, obviamente tú estudias comunicación social y te enseñan lo que uno piensa que es comunicación social, te enseñan a presentar, a escribir, bla, 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 pero detrás de eso hay un montón de teoría, o sea, ella me explicaba que hay un montón de distintos tipos de noticias, entonces eso es en parte lo que vamos a hacer, que cómo es la narrativa de yo no sé qué, quién es el personaje principal, o sea, hay un montón también de ciencia social detrás de eso que uno no tiene ni idea. Tremendo. ¿Cómo visualizas el futuro en la comunicación científica y la accesibilidad multilingüe? Uy, esa es una, qué buena pregunta. Bueno, a mí me gustaría un futuro donde haya menos barreras entre nosotros, los científicos, pues las personas expertas y el resto de la comunidad, ¿verdad? Muchas veces la gente dice como, y el público en general, pero eso yo creo que nos separa a nosotros como académicos y científicos e ingenieros del público general y nosotros también somos parte del público general. Como vimos en el COVID-19, como es súper importante ser ciudadanos científicamente, eh, no, pues no ser analfabetas en el sentido de la ciencia y estar un poquito más informados. Y me gustaría una ciencia y una divulgación más cercana y que use el lenguaje más cercano al lenguaje de la gente. O sea, incluso en español, yo siento que a veces los científicos nos comunicamos y pareciera que estuviéramos hablando chino, porque decimos un montón de palabras que no tienen nada que ver con el día a día de las personas. Eso me gustaría un montón. Me gusta mucho esa parte. Algo del grupo, como el público en general, es que la gente, esa separación es real, porque si, ¿quién es ese público? Tú puedes describir ese público, esa población, esa comunidad, porque público general es todo el mundo, ¿verdad? Todo el Ujú, mundo es un público general, ujú. si no eres parte de esa comunidad que tiene la expertise, pero imagínate esa comunidad, quiénes son, qué edad tienen, cuáles son sus necesidades, no asumas, ve, habla con ellos, que, ¿sabes? Conoce ese público, mira las No sé, redes sí, sociales, total. busca ver cuáles son las preguntas, es como crear un avatar, ¿verdad? Sí. Un profile, una imagen realmente de la persona que estás dándole. Yo creo que eso es bien fuerte, ese mensaje que estás dando. Si hay alguien así como yo que soy media loca y estoy empezando este podcast, algún consejo que tú le pudieses dar a una persona que está tratando de emprender esfuerzos similares en divulgación científica, así que sea más accesible y tal vez multilingüe. Sí, bueno, yo creo que el primer mes es el mismo que te dije a ti y el mismo que me voy a dar a mí misma porque estoy tan alejada de mis redes y necesito retomar, que es que uno no lo debe pensar tanto, o sea, lo tiene que hacer y empezar a hacer y saber que al principio de pronto no lo va a hacer perfecto, pero pues no importa, igual lo más difícil es empezar y ya después de ahí uno empieza. Y lo mismo con todo lo que es bilingüismo, o sea, cuando yo empecé, a mí bueno, todavía en ciertos temas me cuesta un montón, pero cuando yo empecé a mí me costaba mucho hablar de ciencia en español porque toda mi educación profesional en ingeniería biomédica, toda había sido en inglés. Entonces yo no sabía decir cosas muy básicas y me trababa y me tocaba revisar todo mil veces, pero pues eso también es importante, pues sobre todo si el inglés no es tu lengua materna, si otra lengua es tu lengua materna, porque si lo piensas, eso también genera una separación entre nuestra identidad como personas y nuestra identidad profesional, porque entonces, pues, algo que a mí me parecía muy triste cuando yo empecé es me frustraba mucho saber que yo no iba a ser capaz de explicarle lo que yo hago a mi familia en español. O sea, eso todavía me parece algo que es muy común y me parece muy triste. Entonces, yo creo que sí, o sea, es difícil, pero se puede. Y yo siempre le digo a la gente también que si tiene que escoger, yo escogería no inglés, personalmente, porque me parece que hay muchos menos recursos. Obviamente eso también se pesa en la balanza que puede tener un costo profesional más alto, pues porque en inglés de pronto te ven más personas, pero yo casi siempre le aconsejo a la gente, no, más chévere en otro idioma. Sí, los idiomas son maravillosos y equivocarse en los idiomas también, eso es parte del proceso de aprender. Eh, para como que concluir un poquito en este tema de proyectos, ¿podrías contarnos sobre algún proyecto reciente o próximo que estés súper mega emocionada, que quieras compartir con todos nosotros?
Pues sí, les voy a contar de uno. Bueno, este proyecto está súper lejos de ser una realidad, pero es una idea que se me ocurrió en el último mes, de nuevo, para el grant que estoy escribiendo, y es la idea de hacer una exposición de arte sobre enfermedades tropicales infecciosas, ¿sí? El tipo de enfermedades que pasan en Latinoamérica, aquí menos, pero cada vez, por ejemplo, aquí en la Florida, cada vez por el cambio climático, estas enfermedades van a empezar a aumentar y nunca nadie ha oído hablar de ellas. Entonces me emociona mucho, sí, esa es una idea que tengo rondando ahora y creo que ya nadie me la va a quitar de la cabeza, que es hacer una exposición de arte científica y tenerla, no sé, en varios sitios aquí cerca, crear videos para redes sociales, etcétera, y seguir usando el arte un poquito para, porque bueno, el arte es también es lo chévere que tiene el arte, que el arte a veces traspasa esas fronteras, tanto físicas como lingüísticas. Así mismo es. Y si usted se encuentra en un lugar donde hay un museo o gente en comunicación, hay un departamento de comunicación, a veces agricultura también tiene expertas en divulgación científica, medicina, también hacen mucho trabajo y usted puede hablar con esas personas y ver cómo usted puede colaborar y de alguna manera establecer lazos y vínculos. Nosotros tenemos un museo aquí en la Universidad de la Florida, así que, y esas personas son tremendos, tremendo, Sí, tremendas. Y ay, lo otro que iba a decir, no sé por qué, pero en los últimos como en el último mes, he conocido a muchas personas que también trabajan en divulgación científica y en ciencia y en arte, pero ellas no son las que hacen la parte de divulgación. Ellos son como los expertos que colaboran con artistas o con otras personas y co-crean algo. Entonces, como que si de pronto lo de los oyentes y las oyentes que nos están escuchando, si ustedes son como, no, pero es que yo nunca me imagino, no sé, pararme delante de las personas o creando, no sé, lo que sea, pues no necesariamente lo tienen que hacer ustedes, también pueden colaborar y co-crear junto a otras personas. qué chévere, qué chévere. Y yo quiero preguntarte, yo sé que no lo mencionaste, pero sé que tienes otros dos proyectos que me encantan, que hablamos en la preentrevista. Quiero que me hables un chin chin sobre el Virtual Exchange. Ay, sí, eso es algo que me tiene súper emocionada. Bueno, yo doy una clase de salud global y yo me enteré del Virtual Exchange, ¿sí? Bueno, o sea, yo creo que mucha gente conoce la idea del intercambio, un intercambio normal, ¿sí? Que es que una persona va a otro país por 6 meses, lo que sea, etcétera. Y de pronto, si es dual, alguien va bien a la Universidad de la Florida y nosotros enviamos a alguien a esa universidad. Resulta que ese tipo de intercambios, aunque son chéveres, pues solo como un porcentaje muy pequeño de la población estudiantil puede acceder a ellos, principalmente por temas económicos. Y sobre todo en el caso de ingeniería, hay un tema que en realidad ahora es más como un mito, pero es que el currículo de ingeniería es tan pesado que uno no puede darse el lujo de irse a otro país y sacar 6 meses para hacerlo, ¿verdad? Entonces eso hace que mucha gente no pueda participar en esas experiencias. Pero pues desde que llegué a la Universidad de la Florida me enteré, porque aquí le están apostando mucho a esto, que aquí nosotros tenemos un formato que se llama un intercambio virtual. En otras universidades se llama de otras maneras, que ya se me está olvidando cómo se llama y debería acordarme. Pero la idea es que estudiantes en un salón de clase y en otro puedan interactuar y hacer un intercambio de opiniones, de experiencias, pero aprovechando todas estas herramientas virtuales que sobre todo desde la pandemia ahora todo el mundo sabe usar. Antes los intercambios virtuales ya existían, pero les toca a las personas que hacían esos intercambios les tocaba enseñarle a los estudiantes un montón de herramientas y ahora tenemos la ventaja que eso se facilita. Entonces, en mi clase de salud global, que además, como se pueden imaginar, el valor agregado, además de hacer un intercambio internacional en esta clase, es que los estudiantes de primera mano van a poder experimentar cómo es trabajar con una persona de otro país. Entonces ellos van a poder experimentar, bueno, ¿qué hacemos cuando de pronto hay una barrera del idioma, una barrera lingüística? ¿Qué hacemos si estamos despiertos a distintas horas? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Entonces, mis estudiantes van a diseñar una solución para un problema de salud rural en Colombia y los estudiantes en Colombia van a diseñar una solución para un problema de salud rural acá en Estados Unidos. Entonces, van a aplicar todos estos conceptos de salud global, ingeniería, y lo que ellos van a hacer juntos es que se van a retroalimentar durante la identificación del problema. Entonces, mientras los estudiantes se acaban a leer, ellos les van a hacer preguntas a sus compañeros en Colombia. Los chicos en Colombia les van a decir, sí, sí, acá en Colombia pasa esto o no, sabes, no es tan así, imagínate esto. Y entonces así, pues lo que más me emociona es que
no tienen que aprender solamente escuchando mi experiencia como terceros, sino que van a aprender directamente y van a poner en práctica un montón de herramientas que yo creo le van a añadir como bastante valor agregado a esa clase que de por sí ya era exitosa, pero creo que le va a añadir como ese extra que además nuestros estudiantes de posgrados, la mayoría no tiene oportunidades de participar en relaciones internacionales o cosas así. Bueno, pues espero que puedas publicar ese trabajo para que lo compartas con otras personas y te tengamos aquí en alguna otra ocasión para que nos hables del Virtual Exchange. Y hay otra, es que yo soy bien fanática de Ana. Ana es yo soy bien fanática, llevo su social media y todo eso. Ana también está en esto del Story Collider y yo sé que tú tuviste una contribución bien significativa en desarrollar contenido en español. ¿Puedes decirnos qué es esto del Story Collider y si tienes algún proyecto todavía con ello? Sí, 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 súper. El Story Collider me encanta. Bueno, yo ahora soy parte del board, de la junta como que los aconseja de la organización, pero el Story Collider es una organización que tiene como dos ramitas. Una es montar un montón de shows donde las personas van a contar historias sobre ciencia. En Colombia eso se llama cuenteros. Entonces esas personas cuentan una historia personal. Que tenga algo que ver con la ciencia y no siempre necesariamente son sobre ciencia, puede ser algo que les pasó, digamos, una de mis historias favoritas es alguien que cuenta cómo reaccionó cuando un cocodrilo le mordió el brazo mientras estaba haciendo investigación y todo lo que le pasó por la cabeza en ese momento. Yo, hablando de Inclusive Psychom, el simposio, la primera vez que fui a ese simposio fue la primera vez que oí del Story Collider en el 2019. Fue mi primer show, quedé enamorada y inmediatamente me acerqué y les dije como, ay, ¿ustedes alguna vez han hecho un show en español? Porque ellos también tienen podcast, entonces me puse a escuchar los podcasts, todo estaba en inglés. Entonces ahí, la primera vez que les pregunté eso me dijeron, no, pues sí lo hemos pensado, pero la verdad es que es muy difícil. Es muy difícil porque tendríamos que tener productores, porque pues es una organización, aunque es sin ánimo de lucro, es bien profesional, o sea, alguien te produce la historia y te enseña a contarla. Pero no, es muy difícil, no tenemos como productores tan fluidos en español, yo creo que por ahora no. Entonces, avanzamos un poquito más, avanzamos año y medio, entra la pandemia, Story Collider, claramente la mayoría de sus ingresos vienen de hacer shows en vivo y obviamente pues eso muere en la pandemia, entonces empiezan a transicionar hacia algo más virtual, empiezan a como investigar otras maneras de generar ingresos. Y ahí, no, yo estaba en otro programa de las embajadoras IFDEN para la mujer y la niña en la ciencia y nosotras teníamos acceso a unos fondos que podíamos invertir en el proyecto que quisiéramos desde que promocionara esta participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Entonces, cuando Story Collider dice, bueno, embajadora, si alguna quiere hacer un show con nosotros, vale tanto, hagámoslo. Entonces ahí yo dije, ay, pues originalmente todo se iba a ir a clubes de ciencia, pero como estábamos en pandemia y parecía que no podíamos viajar, eh, esto de clubes de ciencia se empezó a poner la cosa más gris y yo dije, no, pues voy a invertir la mitad de mi dinero en Story Collider y luego la otra mitad eventualmente la ejecutamos en clubes. Entonces con Story Collider yo les dije, bueno, ¿qué pasa si yo pago? Si yo pago y pago todo el costo del show, ¿podemos hacer un show en español? Y eso fue lo interesante, que ahí dijeron como, bueno, es difícil, pero pues intentémoslo. Pues dale. Pero pues dale, si tú pagas, dale. Entonces hicimos el primer show. Bueno, en ese show en realidad mi rol fue solamente prácticamente financiarlo y dar la idea. Entonces ese primer show era sobre historias de mujeres inmigrantes en la ciencia, que era pues, como tú dices, posicionalidad como muy desde mi experiencia de vida. Y lo hicimos virtual, como más de 100 personas fueron virtualmente, 4 cuenteras, y fue tan exitoso que después, sin yo estar involucrada, sin nada que ver, ellos hicieron 3 más virtuales, yo fui cuentera en uno de ellos, o sea, ellos mismos, Story Collider consiguió sus propios fondos. Hace un año, en julio, yo también tuve el honor de ser una de las cuenteras en el primer show en persona en español. Y entonces, pues, a través
que yo insistiera tanto y un poquito de capital para empujar la idea, logramos que la organización reconociera la importancia y el valor de esos espacios en español, sobre todo aquí en Estados Unidos, que es el segundo país con más hispanoparlantes del mundo. Pues si alguno de nuestros oyentes tienen acceso a alguna compañía que quiera hacer una pequeña inversión en este tipo de trabajo de alto impacto, ya saben. Sí, literal, ya saben. Y lo que les digo, yo estoy en la Junta de Storycollider y les puedo decir que si les interesa, porque ahora también hacemos, en Storycollider también hace talleres para enseñarle a gente a contar historias y puede ser incluso en el contexto académico. Entonces, si les interesa tanto en inglés como en español, me escriben, nos escriben y yo les pongo en contacto con la persona correcta. Excelente. Bueno, pues como que para recapitular y terminar un poquito nuestra discusión, ¿qué consejos o recomendaciones ofrecerías a aquellos que recién comienzan sus carreras como profesores de ingeniería y quieren unir su trabajo técnico con educación? Bueno, yo, al menos lo que me ha funcionado a mí es, yo pienso en qué es lo que a mí me inspira, qué es en lo que a mí me parece que nos falta en el currículo de ingeniería y parto por ahí. También creo que es importante entender los recursos que están disponibles en el campus de una, porque obviamente todos tenemos tiempo limitado. Entonces, en el caso de la Universidad de la Florida, nuestro centro internacional es magnífico, gigante, entonces obviamente usa sus recursos un montón. Capaz que donde ustedes, nosotros por ejemplo tenemos el Departamento de Ingeniería en Educación, entonces eso también nos permite hacer cositas de pronto más ambiciosas y pues con eh, métricas de evaluación más chéveres. Pero identifiquen, yo creo que uno muchas veces se concentra en el impacto, esto lo escuché alguna vez, ya se me olvidó de quién, pero fue en el mundo de la divulgación científica, que uno se concentra en el impacto en términos de números. Entonces uno a veces como quiero llegar a 50,000 personas. Y esta persona, que no me acuerdo quién era, siempre decía, tu esfera de influencia de hecho es como tienes más poder entre más cerquita estés a ti mismo. O sea, tu familia, tus amigos, las personas que están más cercanas a ti, ahí está tu esfera de influencia. Uno a veces se quiere ir súper lejos, pero en realidad es en la comunidad de uno donde uno puede hacer más. Entonces yo creo que eso y también que no les dé miedo seguir su propio camino. A veces la gente no le apoya a uno, pero no importa, porque cuando uno ya lo logran, ya no les importa, ya se les olvida que no le apoyaron. Y ya te ponen en revistas, en el website, eso no importa. Sí, porque es bien bueno para mercadear, pero a veces para apoyar no se apoya desde el principio. Bueno, Ana, tú eres una persona súper dinámica y súper ocupada, pero a la misma vez tengo la fortuna de conocerte personalmente. También tomas tiempo para ti y vas y haces tu crochet o vas y a nadar, que te gusta nadar y hacer tus cosas que te hacen realmente feliz. Lees ferozmente un montón de libros semanalmente. Así que ¿qué herramientas, recursos, estrategias tú tienes para ser más efectiva en tu trabajo y tener ese balance personal? Bueno, yo creo que una que he intentado aplicar más recientemente es de vez en cuando, eso lo acabamos de hacer ayer con mi laboratorio, de vez en cuando es bueno analizar cómo estás gastando tu tiempo. Entonces, como una semana entera, uno mirar, gasté demasiado tiempo en eso y como reevaluar. Eso ha sido algo que ha sido bien bueno para mí. Como tú dices, yo leo un montón. En mi doctora, desde pequeña leo un montón, pero el último año de mi doctorado dejé de leer y me prometí a mí misma que nunca más lo dejaría de hacer. Entonces yo leo todas las noches y últimamente también en la mañana, pero todas las noches antes de dormir. Eso para mí es súper importante porque yo tengo una tendencia a seguir pensando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y entonces eso me ayuda como, porque normalmente leo no ficción, o sea, yo leo cosas de fantasía, de mundos distintos y ahí ya como que me desconecto. Y yo creo que lo más importante es tener una red, o al menos para mí, tener una red de apoyo en la que tengo el placer de incluir a Cindia, pero yo creo que es importante tener familia, amigos, gente obviamente en la academia, pero también gente por fuera de la academia. Por ejemplo, los jueves, ahorita más tarde, tengo un club de lectura con mis amigas de toda la vida del colegio. Yo creo que todas esas cosas son bien importantes
porque, pues no sé, yo, al menos para mí, uno a veces termina como que, Dios mío, es el fin del mundo si no logro hacer X, Y o Z, y cuando sales como de esa burbuja de tu trabajo, te das cuenta que en la vida, o sea, la vida es mucho más que eso, y lo que tú decías hace un rato, o sea, uno es mucho más que su trabajo, uno es mucho más que ingeniero, profesor, investigador, todo eso, yo creo que la perspectiva ayuda mucho. Y yo creo que esa es la clave, ¿verdad? No estamos definidos por nuestro trabajo, ¿verdad? Somos seres humanos, no somos seres que estamos haciendo definidos por ese trabajo. Así que gracias por compartir eso. Así que, Ana, muchísimas gracias mil por tu tiempo, por la increíble conversación y por todo lo que estás haciendo. Yo sé que a veces se siente que no es reconocido, pero cuando tú ves la cara de las personas, cuando tú ves la gente realmente moviéndose por la comunicación que tú estás haciendo, por la estrategia que estás trayendo al salón de clase, yo sé que es bien, te hace feliz, ¿verdad? Sí, así es. No, gracias a ti por la invitación, la pasé muy rico y me muero por saber qué van a decir los otros invitados, y te deseo mucho éxito con el podcast. Muchas gracias. Bueno, pues a todos ustedes que todavía siguen aquí con nosotros, le queremos dar las gracias. Si quieres apoyar este podcast, déjanos una reseña en tu plataforma favorita. Comparte este podcast con algún colega, estudiante o alguna persona en tus redes sociales. Síguenos en las redes sociales en Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube, que tenemos un canal de YouTube con estos videos. Y completa el siguiente formulario de retroalimentación y con sugerencias o algunos ponentes que quieras sugerir para futuros podcasts. Esta es la manera en que voy a tratar de medir un poco del impacto de este podcast, ¿verdad? A todos ustedes. Así que nada, gracias mil, hasta luego. Bye.